Buenas tardes a nuestros maestros asistentes. En nombre de Visiones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Por favor, antes de que iniciemos esta capacitación, les pedimos considerar lo siguiente. Al final de la charla, se abrirá la participación mediante el chat para responder sus preguntas. El video de esta sesión lo podrá consultar en el enlace de registro. Estará disponible 15 días después de la capacitación en la sección Sesiones grabadas. Por favor, ayúdenos a responder la encuesta de satisfacción al final de esta sesión y les vamos a compartir una liga de nuestro Centro de Recursos Digitales también al final de esta sesión para que conozcan nuestros materiales. El día de hoy tenemos la charla con especialistas Cómo enseñar ciencias, con el objetivo de acompañarle en los desafíos que plantea la implementación del programa de estudios vigente en la implementación de las reformas educativas. Los contenidos de esta sesión serán el aprendizaje de las ciencias en secundaria, el enfoque didáctico de las asignaturas de ciencias, y el libro de texto gratuito, su metodología y recursos didácticos. Nos acompaña el día de hoy Alejandra Valero Méndez, autora de nuestro libro Infinita Biología. Ella nació en la Ciudad de México. Desde temprana edad mostró especial interés por observar y analizar a los seres vivos. Estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la cual se graduó con una tesis acerca de la conducta de cortejo de peces endémicos de México. Después hizo el doctorado en la Universidad de St. Andrews, Escocia, estudiando la conducta de forrajeo de los monos araña de Yucatán. Regresó a México para continuar con sus estudios de conducta de peces endémicos y poco después empezó a impartir un curso de evolución en la Facultad de Ciencias, el cual ha sostenido durante casi 11 años. Ha dado clases a nivel primaria para acercar a los niños al pensamiento científico. Recientemente participó como autora del libro de biología de la serie Infinita y también ha coordinado la elaboración de otros libros de texto de las asignaturas científicas de secundaria. Nos acompaña también Ernesto Colavita, autor del libro de Física de Sin Fronteras. Él estudió la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestro en Ciencias y tiene la candidatura a doctor con tesis de doctorado dentro del área de óptica cuántica. Ha trabajado como académico en la UNAM, el ITAM, y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su experiencia de investigación y publicación en la didáctica de la ciencia abarca metodologías constructivistas en la enseñanza de la física en los niveles básico y superior, así como el diseño de evaluaciones del estado cognitivo de los diferentes estudiantes de ciencias y matemáticas y su impacto en el proceso de aprendizaje. Ha desarrollado e implementado modelos educativos en las escuelas de educación básica en el área de ciencias, matemáticas y lectoescritura, autor de libros de divulgación de la ciencia para niños y de libros de texto de ciencias segundo grado, física y ciencias 3, química correspondientes a las materias ciencias 2 y 3 de secundaria, así como libros de física a nivel bachillerato para los programas UNAM y DGB. Moderan esta charla Valeria Villamil, editora de la serie Infinita, y Javier Jiménez, editor de la serie Sin Fronteras. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar con el tema el aprendizaje de las ciencias en secundaria. Para este bloque tenemos 20 minutos. Les pido a mis compañeros Valeria y Javier que puedan moderar esta charla, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues sí, estamos reunidos aquí con nuestros autores. Queremos hacerle una pregunta para iniciar el tema, que es ¿cómo aprenden los estudiantes ciencias? ¿Empiezas? Bueno, yo creo que los estudiantes cuando se enfrentan a la ciencia
una primera aproximación a aprender, pues es manipular cosas y ver cómo cambian las cosas al manipularse y de ahí empezar a crear ideas, generar hipótesis, aunque probablemente no sepan o no estén acostumbrados a manejar estos términos, pero la verdad es que los niños y los jóvenes tienen esa primera aproximación, ¿no?, al aprendizaje. Sí, digamos como requisito, primer requisito, creo yo, está como que cualquiera tiene que estar involucrado en el tema. Y una manera de involucrarse es a partir de manipular algo, ¿no? Es como muy infantil incluso, ¿no? O sea, de parte del concreto y para poder transitar al formal después. Y en la construcción de un concepto, digamos ya hablando de ciencias, tanto biología, física como química, incluso matemáticas, hay que tener como mucha experiencia, el cerebro aprende repitiendo y repitiendo y repitiendo, y digamos en matemáticas me parece como un lugar muy claro donde ver cómo pasa este fenómeno. Si uno trata de enseñar la ley conmutativa de la suma, por ejemplo, a un niño a partir de una acción y decir la suma de los números reales conmuta, ¿no? Es decir, A más B es igual a B más A. Para alguien que ya ha llevado álgebra, tal vez es algo bastante inmediato, que es como enseñan a nivel universitario, por ejemplo, pero para un niño de primaria no es evidente. Sin embargo, cuando un niño aprende a sumar, generalmente si lo hace manipulando, por ejemplo, tiene fichas, y entonces la suma en realidad representa juntar fichas. Entonces, si tengo 2 fichas acá, 3 fichas acá, sumar es juntarlas. Y entonces, de manera natural, el niño identifica que en realidad el orden no importa, ¿no? A más B lo que da más A. En el caso de 2 más 3, de 5 más 8, etc. Cuando uno tiene una experiencia, mucha experiencia con muchos casos concretos, entonces en ese momento es fácil como abstraer el patrón que se repite en todos los casos y después sacar la regla general, ¿no? Como este razonamiento inductivo, donde muchos casos particulares generan esta idea general. En el caso de física, por ejemplo, eso, si uno quiere enseñar a lo que durante muchos años he enseñado, que es la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. De manera declarativa, no tiene ningún sentido y que un niño de 14 años, 13 años que tiene segunda secundaria pueda apropiarse de eso. Digo, primero hay que como engancharlo, Primero, ¿no? hay que verlo, primero hay que Claro, primero hay que experimentarlo. engancharlo y manipularlo, ¿no? Sí, entonces uno puede poner un carrito, una polea, un peso, y entonces uno puede jugar con las variables y decir, cambio la fuerza, cambio la masa y observo la aceleración, empiezo a identificar patrones, un montón. Entonces los chavos pueden estar ya involucrados porque uno ya tiene algo ahí. Y después de observar muchas veces, cambiando mucho la masa, la fuerza con que se jala el carrito, uno entonces puede de ahí inductivamente, por lo menos, invitarlos a imaginarse el proceso bien medido, ¿no? Por un buen laboratorio, pensar en que tal vez Newton es quien llevó a cabo esos experimentos y entonces inferir hay una relación proporcional entre la fuerza y la aceleración, ¿no? Y la masa, etc. Y a partir de un montón de repeticiones y este tipo de observaciones, uno tiene una regla general, ¿no? De razonamiento inductivo, y después viene la ejercitación, que es lo que tradicionalmente se ha enseñado siempre, ¿no? Que es, te doy una regla y la tienes que seguir. Y entonces decir fuerza igual a masa por aceleración, ahora te doy una fuerza, te doy una masa, dime la aceleración, y entonces ese tipo de razonamiento deductivo viene después, ¿no? Entonces, digamos, para sintetizar un poquito, bien, por un lado, los chavos tienen que estar involucrados, la mejor manera de hacerlo es que jueguen con algo, ¿no? Manipulando algo lo más concreto posible, después repetir un montón de experiencias concretas, encontrar un patrón, el patrón al que uno quiere llegar, conceptual, definir el concepto abstracto y después de eso seguir con la parte deductiva, ¿no? A partir de eso, no sé. Sí, yo tal vez complementaría todo lo que acabas de decir,
con que el aprendizaje de las ciencias es un aprendizaje también social y es constructivo. O sea, sí es, claro, básico que los estudiantes se aproximen al fenómeno, que estén cerca del fenómeno, que el fenómeno se presente como algo cotidiano incluso, para que sea interesante y para que sea cautivador. Porque los estudiantes no aprenden la formalidad del concepto, sino aprenden la forma en la que cambia, la forma en la que se presenta, las variables que tiene, y lo aprenden de manera muy, si pudiéramos decirlo, muy concreta, o sea, sintiéndolo, pues, percibiéndolo con sus sentidos y razonando acerca de ese fenómeno. Ya después, los compañeros o incluso el maestro puede ofrecer esa guía que va a facilitar la construcción del aprendizaje, ¿no? Y la construcción de una noción un poquito más conceptual. Creo que sí es importante también en tener claro cómo es que aprenden los estudiantes. Fíjate, estaba pensando ahorita, justo en esta cosa de lo concreto a lo formal y cómo los niños manipulan y por muchos lados se dice que los niños son científicos en potencia todo el tiempo, ¿no? Todos somos un poquito así. Y al final, ¿cómo descubre un niño chico de 1 o 2 años rompiendo, ¿no? Entonces se agarra, rompe y ve que quedan las piezas, ¿no? Todo el tiempo. Y al final, ¿cómo le hace un científico actual? Pienso en alguien que se dedica a física de partículas, los aceleradores de partículas, que como para ver si el quark o el electrón o el protón, lo que sea, son estos, un acelerador que es una dona enorme de kilómetros de diámetro, donde hacen girar partículas lo más rápido, a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y después las hacen chocar para que se rompan y vemos los pedazos, y es lo que analizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar un quark? Pues agarro protones, los hago chocar y que se rompan en mil pedazos. O sea, al final, la física más avanzada es igual que la física de un niño de 2 años. Es un juego. Y sigue siendo concreto, sigue siendo algo que si lo ponemos en un pizarrón, deja de desmemorizar, ¿no? Sí, y justamente, qué bueno que mencionaste eso, porque los niños pues son curiosos, ¿no? Los niños, los jóvenes y los adultos, todos somos curiosos. Hay que aprovechar esa curiosidad para cautivar al niño, para acercarlo a ese momento de construcción formal de los conceptos, ¿no? Si nos aproximamos a un estudiante o a un niño con pues fíjate que F es igual a M por A, ¿no? La segunda ley de Newton, pues seguramente se van a despedir de nosotros, ¿no? Pero, no sé, una experiencia muy clásica, pues, pregúntale al niño, ¿qué va a pasar si yo tiro esta canica? Si tengo esta canica, ¿qué va a pasar? Eso sí es una experiencia que le va a promover la curiosidad, ¿no? Claro, un elemento distintivo que he notado yo en los científicos, ¿no? Los científicos clásicos, es lo que mencionabas, Alejandra, ¿no? Lo de la curiosidad. Cómo despertar. Los niños son curiosos por naturaleza, pero con el tiempo esa curiosidad como que se nos va diluyendo, ¿no? Se nos va perdiendo. ¿Qué tiene que hacer un maestro para mantener viva esa chispa de la curiosidad? Híjole, bueno, creo que una buena idea puede ser precisamente retar las nociones previas que tienen los alumnos. Claro, si tú le preguntas a un niño, ¿qué le va a pasar a la canica cuando la dejes caer? Pues probablemente el niño te va a decir, se va a estrellar contra el suelo, ¿no? Pero si le propones un reto distinto o si incluso juegas con esas nociones previas y le dices, ¿qué tal si yo te demuestro que al tirar una canica va a desaparecer? Entonces ahí tienes así como algo que perturba completamente la noción que tiene un niño de cómo funciona el mundo, y por ahí puedes empezar. ¿Qué opinas?
Para ese ejemplo Sí. en particular, sí, justo, o sea, como encontrar el lugar donde se equivocan, ¿no? Donde tienen una prenoción, una preconcepción equívoca. Por eso Usar la equivocación. en biología no es tan fácil como en física, creo yo, encontrar este tipo de ejemplos. Acá en física, fíjate, históricamente está Aristóteles, que es como todos tenemos un pequeño Aristóteles en la cabeza, ¿no? Que tiene estas preconcepciones bien formalizadas y que muchas de ellas eran incorrectas, ¿no? Y que justo cuestionar a Aristóteles en parte lo que hizo que Galileo pudiera, digamos, construir esta metodología distinta, ¿no? Esta forma distinta para conocer. Y dentro de esa misma pregunta, que es qué pasa cuando suelta una canica, una de las preconcepciones es qué cae más rápido, ¿no? O que llega más rápido al suelo, una bola chiquita de plastilina o una bola grande de plastilina, ¿no? Y hay una preconcepción muy grande, muy aristotélica de el más pesado cae primero, ¿no? Y no, ¿no? Entonces justo si uno pregunta y entonces uno lo suelta y el juez es la naturaleza, ¿no? Y uno ve que caen al mismo tiempo, ¿no? Sí, creo que jugar con las preconcepciones de esa manera está bien. Y aprovechar sobre todo esas preconcepciones. Es decir, ver las nociones erróneas, ver las equivocaciones como una herramienta para aprender más, como una herramienta para enseñar algo nuevo, como una herramienta para enseñar algo desconocido también. No tener miedo del error, pues, no tener miedo a estar equivocados y saber cómo infundir esa confianza en los estudiantes puede ser una super ventana de oportunidad para que se conviertan en científicos. Ahora, fíjate, pensando en lo que decías de que con los años uno va perdiendo la curiosidad y pasa, ¿no? Yo tengo una hija de 13 y un hijo de 10 y el teléfono es el iPad, yo qué sé, ¿no? Son como atractores de atención que uno de los efectos secundarios que tiene, creo yo, al igual que el cine, es que ya nada lo sorprende, ¿no? Ya nada lo sorprende porque lo ven todo, ¿no? Al final uno se pone el teléfono acá y uno está en otro planeta, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿cómo le hace uno para atrapar la atención? Que creo que es un poco eso. Y conectándolo con lo que decíamos hace un rato, que los niños son científicos por naturaleza, pensar en, ok, ¿qué es ser científico? ¿Qué es la ciencia, ¿no? Yo pienso que podemos pensar en la ciencia como tres cosas distintas. Uno, el cuerpo del conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento acumulado, los libros de física. Otro, la tecnología, todo lo que se puede hacer con ese conocimiento. Y la otra, que para mí es la más importante, la que se pierde desde el principio, es la metodología, ¿no? ¿Cómo es que es básicamente el trabajo más importante de Galileo, a mi juicio por lo menos, que es cómo es que conozco, cómo es que desarrollo ese conocimiento, ¿no? Y eso es lo que los niños tienen como naturalmente, creo yo, ¿no? Que va de la mano de la curiosidad, ¿no? Tengo esa curiosidad y conocer qué es, pues, intervenir, ¿no? Hacer un proceso indagatorio que cuando uno es niño es muy informal, es muy lúdico totalmente, pero conforme uno va creciendo y uno va formalizándose a sí mismo, si uno continúa con un hábito de indagar y jugar con las cosas, esa curiosidad no tiene que desaparecer. Entonces yo pensaría, ¿cómo hacerle, jalarlos dándoles para que jueguen, ¿no? Como presentarles un poquito problemas que involucren algún tipo de indagación y el trabajo de uno como que sea guiar, para que la indagación sea guiada y lleve hacia responder una pregunta en particular. Por ejemplo, algo tan simple como bola grande, bola chica, ¿no? ¿Cuál va a caer primero? Y entonces pues, unos dirán al mismo tiempo, que pasa, sí. Otros dirán primero cae la más grande, ¿no? Porque la más pesada y la más pesada cae antes. Y uno puede hacer un par de preguntas. Por ejemplo, uno podría decir en ese caso en particular, tengo la bola chiquita y tengo la bola grande, ¿no? Si fuera cierto esta idea de que lo más grande, lo más pesado cae primero y yo pongo la grande encima de la chiquita, ¿no? La grande empuja a la chiquita y la chiquita cae primero. Y la chiquita frena a la grande, ¿no? Entonces, fíjense, simultáneamente tengo la grande empuja a la chiquita, entonces en principio tendría que caer
más rápido que la chiquita. Pero como la chiquita frena a la grande, tendría que quedar más lento que la grande. Pero al mismo tiempo, yo, si es plastilina, yo puedo pensar que es un solo objeto de plastilina más pesado. Entonces, como que simultáneamente, simplemente con un argumento lógico, cae más rápido y más lento, ¿no? Entonces hay una contradicción. Entonces la única solución para eso es que caigan al mismo tiempo. Entonces uno, a partir de algo que incluso no necesita hacerlo, que es tal cual lo que hizo Galileo, no es que se me acaba de ocurrir, ¿no? Es tal cual lo que hizo Galileo. Uno los involucra, los pone a jugar con algo y ahí están, ¿no? Están un poco enganchados. Entonces, un poquito todo lo que, digamos, todos estos aspectos creo que entran en juego. Claro, sí, lo que veo es, un punto es conflictuarlos, ¿no? O sea, moverles sus conocimientos previos, ¿no? Agitarlos, ¿no? Claro. Provocar que exista curiosidad. Aumentar. También otro elemento que veo que es muy constante es el conocimiento directo de la realidad, ¿no? De hecho, la ciencia, pues es eso, ¿no? Es el conocimiento de la realidad. Y lo que he notado en sus comentarios es que todo va enfocado a conocer directamente, ¿no? La experimentación que debe ser directa hacia la realidad, ¿no? Los objetos que caen, aunado al razonamiento, a conflictuar los conocimientos previos para fomentar en ellos conocimientos nuevos, ¿no? Y también a invitarlos o empujarlos o motivarlos de alguna manera a que ellos mismos se percaten de que ese proceso que es tan natural, el de la curiosidad y de probar cómo funcionan las cosas y de hacer experimentos, ese proceso que es tan natural, ese proceso ya está en el método en el que aprenden los niños, los jóvenes, los adultos, y el método en el que los científicos pues, generan toda una serie de conocimientos. Creo que también un buen papel como esa guía, los docentes no nos dejarán mentir, es que se haga muy notorio que estos conocimientos siempre tienen una aplicación a su vida diaria, ¿no? Y que esos conocimientos también tienen un valor y tienen una implicación, ¿no? Qué interesante. Que sí, porque siempre estamos acostumbrados a desligar, ¿no? Una cosa es la vida cotidiana y otra cosa es la escuela, cuando no debe ser así, más bien no es así, ¿no? Pero aprendemos por esta rigidez a veces de la educación, de que son cosas separadas y no tenemos el vínculo, no sabemos cómo vincular. Es un trabajo muy importante también para el maestro. Para el maestro, sí, y también yo considero que es una oportunidad muy valiosa para atraer a los niños a las ciencias. Es decir, mostrarles con experiencias muy sencillas, con incluso, pues, bueno, ingredientes de la vida diaria, ¿no? Una cuchara, un vaso, las canicas, las figuras que puedes hacer con la plastilina. Con cosas de la vida diaria se pueden generar conocimientos, se pueden generar nociones, se pueden poner a prueba hipótesis, y se pueden generar nuevas preguntas, que eso es lo que siempre sucede con la ciencia, ¿no? No dejamos de preguntarnos cosas, pues. Un reto para los docentes, sin duda. Pero toda mi admiración por tener que lidiar todos los días con chavos o niños, ¿no? Sí. O en la transición intermedia, ¿no? Y justo cómo enseñar la segunda ley de Newton en un ambiente lleno de hormonas, ¿no? Que es complicado, pero al mismo tiempo creo que es una edad increíble de desarrollo intelectual súper profundo. Y pues digo, como trabajar con un niño de 3 años, ¿no? Puede ser súper difícil y al mismo tiempo son esas dos etapas, ¿no? Los 2, 3 años y la adolescencia son los momentos donde se generan más conexiones neuronales en el ser humano. Sí. Y
Sí, Y hay que todo un aprovecharlos. reto. Hay que aprovecharlos. Sí, sí, sí. Es un reto, pero vale la pena. No, excelente. Pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Valeria. Sí. ¿Qué otros retos tienen esos maestros aparte de encauzar esta curiosidad, aparte de que los alumnos experimenten, además de utilizar todos esos conocimientos con la realidad? ¿Qué otra cosa les dirías a los maestros? Ven por aquí. Yo creo que uno de los grandes retos para enseñar la ciencia, para promover este tipo de ambientes de aprendizaje en el aula, es que los maestros empiecen un poquito a trabajar más como guías precisamente y no como una jarra de conocimientos, y a los alumnos como un vaso vacío en donde ellos van a vertir un conocimiento, ¿no? Creo que eso es un gran reto y nosotros como, bueno, no sé si a ti te ha sucedido en tus clases, a mí me sucede con mucha frecuencia, ¿no? Que de repente yo misma me paro y digo, a ver, perdón, pero nada más estoy dándoles y dándoles y dándoles, proporcionándoles datos, yo qué sé, explicándoles fenómenos, tratando de que se interesen, pero no, tal vez no va por ahí, va más bien por hacer que los alumnos se den cuenta de las cosas y que y tratar de promover ese proceso que les va a ayudar a ellos a empezar a indagar, a preguntarse, a construir, a querer probar las cosas, a querer hacerse preguntas, a querer formular hipótesis. Claro, porque además no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto que los niños sean vasos vacíos. Como mencionábamos hace un momento, ¿no? Como ustedes mencionaban, ya tienen conocimientos previos. Entonces, no es cierto que el maestro va a vaciar todo el conocimiento que tienen ellos, ¿no? Tiene que aprovechar esta parte, ¿no? El conocimiento que ya tiene el alumno. Sí, eso es primordial, me parece. Y bueno, también saber cómo aprovechar el material con el que se tiene y los recursos con los que contamos hoy en día, ¿no? Porque bueno, hasta hace algunos años no teníamos acceso, por ejemplo, a bases de datos, ¿no? En línea o a ideas para hacer experimentos como las hay en todas partes hay, ¿no? O sea, si uno se mete a una computadora, pues puede consultarlo y puede traer hacia el aula un montón de experiencias que antes no estaban al alcance, ¿no? Eso puede ayudar a la creatividad también de los docentes. Pero además se cuenta con recursos próximos, ¿no? Por ejemplo, para la biología, pues está la misma naturaleza, ¿no? A veces no tenemos que ir, bueno, es muy útil ir, ¿no? a los recursos digitales que tenemos en la actualidad, pero el otro es ir directamente a la naturaleza. Claro, ir a la naturaleza o bien traer un pedacito de naturaleza a tu salón, que además eso puede inculcar en los estudiantes valores como respeto, por ejemplo, respeto a los seres vivos. Puede ser una oportunidad para comprender cuáles son las interacciones de los seres vivos con el ambiente. Incluso puede ser una oportunidad para aprender cómo los factores físicos, cómo las variables que son de una naturaleza un poquito más ajena a los seres vivos están impactando la vida de los seres vivos, ¿no? Puede ser traer la naturaleza al salón puede ser una oportunidad para enseñar todas las asignaturas científicas, no solamente la biología, la física, la química y también las matemáticas. Claro. E incluso una oportunidad para el acercamiento cultural. ¿Cómo vieron nuestros antepasados o nuestras comunidades originarias? ¿Cómo ven la misma naturaleza? ¿Cómo la estudian? ¿Cómo la analizan? Claro. Es una oportunidad inmensa, porque
comentas, ¿no? Traer el laboratorio a la casa, eso es muy, muy importante, ¿no? Muy especial. Sí, incluso, bueno, tú puedes, con una simple pieza de ropa, con un textil, ¿no? Con un textil mexicano de cualquier entidad de nuestro país, puedes incluso abrir otra ventana para el estudio de las ciencias. ¿Por qué? Porque la cultura y el estudio de los seres vivos está muy ligado. Cerramos este bloque y pasamos al enfoque didáctico de la asignatura. ¿Cuál es este enfoque para biología, para física, dentro del programa vigente? Ok, bueno, el enfoque didáctico de la asignatura es primordial, es una parte esencial para las experiencias que hay en el aula. Platicábamos hace un momento si el enfoque es particular para una de las asignaturas o no. Más bien es un enfoque general y eso es un punto muy importante del enfoque didáctico. En el plan vigente, en el de 2017, se está planteando que la enseñanza de las ciencias debe ser integral. Más que aprender conceptos particulares de la física, de la química, de la biología, hay que aprender una forma de hacer y una forma de conocer, una forma de estudiar y analizar el mundo natural. Las particularidades de cada asignatura, por supuesto que son importantes. Es decir, la forma de estudiar los fenómenos naturales en física no es la misma que los fenómenos naturales en los seres vivos. Sin embargo, el enfoque científico de promover el pensamiento crítico al estar frente a un fenómeno natural, eso sí es algo común que tienen todas las ciencias. Entonces, ese es un aspecto principal del enfoque didáctico. Otro de los puntos importantes del enfoque didáctico de la asignatura es promover experiencias de indagación, precisamente. O sea, aprovechar esta experiencia natural de curiosidad, de querer saber cómo funciona el mundo, aprovecharla en el aula para empezar a construir conceptos más formales, partiendo de las ideas previas de los estudiantes. Otro punto importante del enfoque didáctico de la asignatura es la autonomía, es mucho respeto por la autonomía del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, también como lo mencionábamos antes, el papel del docente más bien es de una guía, es una guía en el proceso del conocimiento, no es tanto un proveedor de conocimientos o un dador de conocimientos. El estudiante tiene sus propias nociones, sus propios conocimientos que adquirió en su familia, que adquirió en experiencias escolares previas, que adquirió en los libros, y a partir de eso es como va a ir construyendo estas nociones. Entonces, eso, pues, de alguna manera hace casi obligatorio o obvio que hay que dejar que el estudiante aprenda por sí solo. Nosotros como docentes somos una guía. Nosotros podemos precisamente promover estas experiencias dentro del aula o fuera del aula. Podemos invitarlos a que se equivoquen, es decir, dejar que se expresen libremente, que expresen sus nociones, pero aprovechar estos pequeños momentos en los que el estudiante está interesado, tiene curiosidad, se muestra activo, se muestra
animado por las experiencias que le estamos presentando, y es ir poco a poco construyendo nociones un poquito más complejas, ¿no? También una parte importante del enfoque didáctico de las asignaturas científicas es el hecho de fomentar el valor por la ciencia, o sea, fomentar una actitud crítica, pero también saber cómo valorar el conocimiento científico. Sobre todo porque, pues bueno, el conocimiento científico tiene una aplicación en la vida diaria y tiene una implicación también en la vida diaria. La ciencia tiene consecuencias, pues como hemos visto, benéficas, pero también tiene situaciones que poseen riesgos. Entonces, este enfoque didáctico también se centra en que se hagan visibles estas cuestiones del valor del conocimiento científico, y promover que los estudiantes adopten una postura, que tengan una postura ante eso, ¿no? Ante lo que se les presenta como conocimiento científico. Mencionaste la construcción del conocimiento. Hace unos años se hablaba mucho de constructivismo. ¿Nos podrías hablar de eso, no? Sí, es una idea, no es nueva, y desde que surge en realidad es como trabaja la ciencia, en realidad, ¿no? Que es construir los cimientos y poco a poco ir yendo para arriba, conceptualmente no llegar y aventar algo al pizarrón y que lo tengan que memorizar, sino todo el tiempo como tratar de ir justificando, ir entendiendo, ir reconstruyendo. En el caso de física, supongo que en biología hay mil ejemplos también. En el caso de física, un ejemplo puede ser el concepto de velocidad, ¿no? Entonces, que la idea sería como que el estudiante construya el concepto de velocidad más que darle la velocidad de la distancia entre el tiempo, que es lo que sucede. Yo que doy clases muchas veces a estudiantes de primer semestre en la universidad, llegan con la idea de que la velocidad es distancia entre tiempo, cuando no es así, ¿no? Entonces, si uno plantea simplemente una situación donde quiero ubicar un objeto en una mesa y entonces necesito un sistema de referencia, entonces le hacen un numerito y después tengo un intervalo de tiempo y cambio de posición y quiero saber cuánto avanza cada segundo de manera natural y con razonamiento proporcional. Los estudiantes pueden solos, estudiantes de secundaria pueden solos decir, y como ellos solo de identificar, y al final uno tiene que ir formalizando y decir, ok, a esto le llamamos desplazamiento, y entonces uno llega a la definición de velocidad como desplazamiento por unidad de tiempo. Sin embargo, y que muchas veces se quedan con algo así, ¿no? Sin embargo, ese concepto de velocidad es únicamente válido si el movimiento es uniforme, si siempre avanza lo mismo cada segundo. Cuando uno ve un movimiento acelerado, la velocidad ya no es distancia entre tiempo. Entonces, la definición se tiene que reconstruir. Entonces, cuando uno lleva... Por ejemplo, cuando Paola Espinosa se avienta un clavado. Eso ya es movimiento acelerado. Movimiento acelerado. Exacto. Entonces, la velocidad justo no es la distancia entre el tiempo nada más, ¿no? Porque no se desplaza lo mismo cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si uno lleva al estudiante a construir el concepto y uno lo va llevando de la mano para encontrar obstáculos y encontrar dónde el concepto deja de funcionar, entonces entiende, para empezar, que la construcción conceptual es siempre temporal, no necesariamente tiene un fin, todo el tiempo estamos avanzando y todo es temporal, tentativo, etcétera, ¿no? Una metodología constructivista de enseñanza que viene ya desde hace varios programas, ¿no? La intención de que sea constructivista. Ya está como muy integrada, ¿no? Sí. La etiqueta es lo de menos, ¿no? Pero la idea es, como irlo construyendo, es tratar de hacer que todos transiten por ahí en cada concepto, ¿no? Pensaría yo. Encontrar la manera de que vayan construyendo todos los conceptos, que es un reto, ¿no? Complicado. Bueno, y un aspecto importante también de este enfoque didáctico es cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos acerca de los fenómenos naturales, es decir, cómo es el lenguaje científico, cómo lo usamos.
porque, pues bueno, sí es cierto que los científicos de repente hablan como en otro idioma, ¿no? Podría parecer. El uso de ciertos términos en las disciplinas científicas no es trivial, pues cumple una función. Entonces, también es parte del enfoque didáctico de la asignatura que el docente se dedique a ir poco a poco manejando términos que sean progresivamente más complejos, ¿no? Ir permitiendo que los estudiantes se familiaricen con este lenguaje, con estos términos, y que los vayan incorporando también en su forma de construir sus explicaciones. Ahora que ya mencionamos cómo está el enfoque actual, ¿qué diferencias nos pueden mencionar del programa pasado, del de 2011? A mí me parece que lo que cambia más las cosas cuando llega al aula y para los profesores tiene que ver con que el orden en el que se presentan los contenidos queda a juicio del profesor, ¿no? Antes venía un orden que todos tenían que seguir, que algunas veces podía cambiar un poquito, pero la idea era como que siempre tenían que seguir el mismo, y ahora hay una libertad total. De hecho, en los documentos acá, si uno lo lee en el orden que viene, es totalmente incongruente, ¿no? Justo la idea es ordénalo como puedas. Eso, a mí me parece que tiene muchas virtudes. Una de ellas es, de verdad, poder elegir cómo hacerlo, ¿no? Y poder jugar más con la población particular con la que esté trabajando el profesor, como para poder ir viendo qué intereses permiten arrancar, si uno quiere, con mecánica, no sé, ¿no? Pero digamos, en términos como de la herramienta, que es este libro, ¿no? Los libros que estamos haciendo, permite que haya más diversidad, propuestas mucho más distintas, ¿no? En vez de que sean como cambio de enfoque un poquito, yo qué sé, esto permite que haya propuestas completamente distintas y que si le echan un ojo, los profes puedan ir viendo cómo se va construyendo, ¿no? Y justo eso también permite buscar que sea constructivo por completo, ¿no? O sea, como ordenar los contenidos para ir guiando a través de procesos de indagación, construcción conceptual coherente, ¿no? Que, por supuesto, no hay un único camino, pero que digamos, la libertad de elección ahora está del otro lado y no del lado de la autoridad, digamos, educativa, ¿no? ¿Las competencias, Ale, tienen algo que cambió entre el programa pasado y este? Bueno, sí, el tratamiento de los contenidos y claro, el diseño de las actividades alrededor de cómo se abordan los contenidos tiene mucho que ver con el aprendizaje esperado, ¿no? Todo va en torno al aprendizaje esperado, a lo que esperamos que al final de alguna unidad de estudio, que puede ser una secuencia didáctica, que puede ser un bloque completo, que puede ser una sola unidad, lo que esperamos que los estudiantes puedan hacer en términos de estas competencias, ¿no? Entonces, el abordaje de los conceptos ya formales científicos va siempre en torno al aprendizaje esperado, ¿no? Ahora es más una habilidad, ¿sí? O sea, es tratada como una competencia, pero esta habilidad no es aislada, sino que esta habilidad tiene mucho que ver con los contenidos que se están abordando y con la forma en la que se va a ir construyendo este conocimiento científico. Sí. Lo de la autonomía que mencionabas, Ernesto, creo que también es un punto muy importante. La autonomía y la libertad, pues, de decidir en qué momento empiezas a estudiar la célula en biología o en qué momento vas a abordar cuestiones de reacciones químicas o cambios químicos en la asignatura de química. ¿Por qué es importante? Porque eso va a permitir también adaptar los contenidos
a la situación particular de cada escuela, de cada grupo de estudiantes, de cada nivel, incluso de cada grado en el que están estudiando precisamente sus asignaturas científicas. Es decir, esto permite tener mayor conciencia de que tal vez no hay una sola forma de acercar la ciencia y de que los estudiantes aprendan la ciencia. Hay muchas maneras y esas formas de aprender la ciencia pues tienen mucho que ver con en dónde viven, si viven en una población urbana, si viven en una población rural, qué tipo de estímulos, digamos, recursos naturales, vegetación, fauna, si viven cerca de una zona de fábricas, por ejemplo. Todo eso puede moldear precisamente las experiencias de cómo se aprende el conocimiento científico. Yo creo que ese es un buen punto de esta autonomía de la que hablábamos y que va a promover precisamente, esperemos que así lo promueva, el interés, el mayor interés pues por el aprendizaje de la ciencia. Sí, otro punto que distingue, ¿no?, el programa actual, el enfoque actual, es el socioconstructivismo. Sí. Ya veníamos con el constructivismo y ahora es socioconstructivismo. Es decir, ahora la construcción no es individual, sino es grupal, porque de hecho la ciencia así crece, ¿no?, así se desarrolla de manera global. Claro. La idea del científico aislado en su laboratorio en un mundo globalizado ya es una idea pues que ya no funciona, ¿no? Todos los científicos dependen para su labor de otros científicos. Y de hecho el conocimiento científico ya cada vez más se está comunicando, se está transmitiendo a la población en conjunto, no por individuos aislados, sino por agrupaciones de individuos que tienen un interés en común. Muy bien, ahora es momento de presentar nuestros materiales. Esto que hemos hablado de cuáles los retos del maestro, cuál es el enfoque, cómo se ve, cómo ayuda nuestro material. Entonces, si quieres, Ale, presentarnos biología de Infinita y cuéntanos cómo ayuda. Creo que podemos darle lugar primero a la física, tal vez, sí, y después a la biología. Sí. Sí, justo pensé en todo lo que hemos platicado. Mi intención y la intención de la editorial fue que quedara plasmado de alguna manera aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo primero que hablábamos era de involucrar a los estudiantes a partir de algo que puedan tocar, ¿no? Sí, muy conocido. Algo cercano a ellos, algo que pueda ser de su interés, que sea atractivo. Yo en lo personal pensaba, por ejemplo, con la física, que también uno de repente peca a la hora de pensar que a todo el mundo puede interesar la ciencia. Y creo que no necesariamente, ¿no? O sea, no todo el mundo le parece interesante cómo cae un objeto cuando uno lo suelta, ¿no? No necesariamente. Pero uno, por ejemplo, sí puede en química hablar de materiales y entonces hablar de pinturas. Entonces puede haber alguien a quien le gusta el arte, ¿no? De toda la población. Puede haber alguien a quien le gustan los viajes al espacio. Entonces uno puede hablar de cinemática hablando del espacio, ¿no? O alguien a quien le gusta el cine, entonces uno puede hablar de óptica y cosas así, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, en la primera secuencia con lo que abre el libro, justamente que habla sobre este tema que se llama Ciencia y Cambio, habla un poco de tecnología, de cómo han cambiado las cosas y no solo habla del teléfono, que tiene casi toda la población, ¿no? La mayoría. A nivel bachillerato, escuchaba por ahí que es prácticamente el 100% de los estudiantes de bachillerato tienen teléfono celular inteligente.
Pero bueno, es algo muy cercano a casi todos hoy en día, entonces, eso de dónde y por qué, ¿no? Y cómo era antes, y el impacto que tiene la ciencia en cosas que ellos mismos utilizan. Y después hablar de cine y hablar de arte y pintura y de ese tipo de cosas. Esa es la primera sesión, ¿no? Entonces, eso puede, digamos, de alguna manera, mi intención es como que tratar de utilizar un aspecto amplio para atraer a casi cualquiera, ¿no? Que tenga algún interés en algo, porque la ciencia está un poco en todo, ¿no? Y por otro lado, digamos, más adelante, hablando de temas que suelen ser un poquito más áridos, tal vez, esta cosa de llevar al aula algo que puedan tocar, sabiendo que, por ejemplo, que yo siempre imagino a todos los estudiantes trabajando y haciendo el experimento con algo muy sencillo, ¿no? Con materiales, pero no siempre, pero además no siempre se puede, ¿no? O sea, tener de repente un grupo de 50 y puede ser muy caótico. Entonces está pensado también como para que muchas veces el profesor llegue al aula con el material y en vez de que sea una experiencia experimental donde todos ellos lo hacen, que sea una demostración. Entonces el profesor hace una demostración, con eso atrae la atención de los chavos y genera una discusión, un ámbito de trabajo, entonces como que lo vincula de esa manera. Y con, digamos, todo está en secuencias didácticas, ¿no? Que te empieza con la apertura, que es esta primera experiencia, el desarrollo, que es donde se trabajan los contenidos, tratando que todo el tiempo sea lo más manual posible, ¿no? Si es complicado, puede ser una demostración, y un cierre que también engloba, digamos, no necesariamente está, digamos, los temas que se discuten en la apertura y el cierre no necesariamente son los mismos que antes, sí llevan una línea conductora, pero pueden ser como aislados, por si no, lo que pasa es que antes hacía libros que era un solo tema para todo, entonces un solo problema grandote para todo, y eso hacía difícil como que fuera más flexible el libro, y es mucho más flexible en ese sentido. Al final después de todas las secuencias, al final de cada bloque viene la parte de los proyectos, que como los presento es a partir de cierto tipo de investigación sobre cómo se pueden formular preguntas. Bien, en la Universidad de Harvard traté como hacer una adaptación para cómo invitar a los chavos y cómo darles herramientas para que ellos mismos de verdad decidan qué van a hacer, ¿no? Cómo se formula una pregunta a partir de un tema que vieron en el bloque, como para que de verdad sea algo de ellos, ¿no? Porque la parte de los proyectos creo que puede ser de lo más complicado de aterrizar, ¿no? Entonces, de manera progresiva, en el bloque 1, en el bloque 2 y en el bloque 3 van profundizando en esta metodología de construcción de una problemática, como para poder desarrollar el proyecto. Después de los proyectos, viene un texto que lo vincula todo lo que se ve en el bloque con la tecnología, ¿no? Y después una evaluación, ¿no? Tratando de que no sea la típica evaluación de antaño, que era, sí, ¿no? Llena bolitas y memoriza numeritos o haz cuentas y ya, ¿no? Tratando de que sea algo más abierto. Bueno, no sé si algo más. Gracias, Ernesto. Si quieres, ahora sí, biología. Ajá, bueno, en biología, ¿cómo se implementa el enfoque didáctico en la asignatura de biología? Es una pregunta compleja, pero precisamente, bueno, es muy útil empezar a analizarlo, ¿no? Para empezar, pues bueno, en el libro de biología hay muchas actividades. También en ese sentido es muy similar al libro de física, en tanto que se les dan muchísimas oportunidades a los estudiantes de ir aprendiendo con estas experiencias concretas. Siempre estar indagando, ya sea razonando, reflexionando acerca de un fenómeno natural, o bien investigando acerca de estos fenómenos naturales, haciendo investigaciones documentales, o bien por medio de un experimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, las actividades del libro
están precisamente orientadas a promover todas estas habilidades que ya están presentes en todos los estudiantes, como la formulación de hipótesis, como el cuestionamiento acerca de un fenómeno natural. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué entra la luz del sol? ¿No? ¿Qué es lo que permite que la luz del sol ahorita nos esté iluminando? ¿No? Pues bueno, es que hay una superficie que es translúcida, que deja pasar los rayos del sol. En fin, a lo que voy es que son experiencias muy, hay muchas actividades que están orientadas precisamente a promover esta reflexión y a promover el cuestionamiento sobre el funcionamiento de los seres vivos, de los fenómenos físicos. Otra manera en la que esto se concreta, este enfoque se concreta, es promoviendo precisamente el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el trabajo por parejas, promoviendo que los estudiantes también discutan entre ellos, que comenten sus resultados, que tengan estas oportunidades para establecer relaciones causales entre las variables, que eso es imprescindible en cualquier asignatura científica, entender y saber distinguir la causa de la consecuencia, ¿no? Pero además establecer una relación entre ellas y poder asignarles a todas las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo natural, precisamente a qué se debe que, por ejemplo, la luz del sol ahorita nos está iluminando. Entonces, a través de las actividades se están promoviendo estas habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. El tratamiento o el abordaje de los conceptos, pues no es tradicional, no es así nada más de explico un concepto, la definición de célula es pues la unidad básica de la vida, ¿no? No empiezo por ahí, empiezo más bien precisamente por mirar a los seres vivos, de qué están compuestos, por qué se mueven, y eso me va a llevar, aunque de manera tal vez muy indirecta, pero me va a llevar eventualmente a formular un concepto de la célula, por ejemplo, ¿no? Creo que también ese enfoque didáctico se está concretando pues en esa forma de abordar nociones científicas, ¿no? Que es precisamente constructivista, no es simplemente una entrega del conocimiento, ¿no? Para que los estudiantes lo hagan suyo, sino más bien es dar un poquito de pistas, un poquito de una parte tal vez de estas nociones conceptuales, pero también permitir que ellos vayan haciendo su propio abordaje, su propia construcción del conocimiento. Bueno, ya mencionaste un poco, Ernesto, sobre la estructura de los materiales, ¿no? Están conformados mediante secuencias didácticas, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y a su vez se dividen en otras secciones, ¿no? ¿Cómo se trabajan esas secciones que componen a la secuencia didáctica? ¿En biología? Bueno, en biología, por ejemplo, metido en medio de la secuencia didáctica tenemos, por ejemplo, unas secciones de apoyo como los glosarios, ¿no? Que siempre son fundamentales. Los estudiantes están leyendo acerca pues, del tema y de repente hay una palabra que no conocen, que nunca han escuchado, ¿no? Entonces, estas secciones de apoyo, los glosarios, permitirán pues ir incorporando precisamente esta parte del lenguaje científico a lo que están conociendo. Hay también, por ejemplo, secciones en donde se presenta un dato interesante, un dato curioso, o bien una aplicación práctica de lo que se está estudiando en ese momento a la vida real, ¿no? A problemas de la vida real. Sí, se divide en la secuencia en tres partes grandes, ¿no? Que es el inicio, el desarrollo y el cierre.
¿En qué consiste cada parte? ¿O cómo la trabajan? ¿Cómo se aborda cada parte? El inicio es justo como traer las ideas previas. Generalmente con alguna actividad bueno, siempre es una actividad, ¿no? Que reúne y que trae el tema a colación y que permite sacar dudas y preconcepciones al respecto. Después se desarrolla la secuencia, hay un montón de actividades, igual al término de cada pequeño tema en este libro al menos hay evaluación, una evaluación chiquita que permite a ellos autoevaluarse, viendo cómo van, y también para que el maestro vaya viendo cómo van los chavos. Y al final el cierre, que también termina con una actividad, una pequeña síntesis de una actividad que integra. La idea es que integre todo lo visto antes, ¿no? Y engloba y trata como de cerrar todo ese aprendizaje esperado, o los aprendizajes esperados que están ahí. Con la última actividad también es como permite evaluar el trabajo de los chavos. Más o menos así la estructura. Y en biología, pues, funciona de manera muy similar. El inicio, precisamente, es una actividad que detona precisamente las ideas previas de los estudiantes, les permite también expresar todas estas nociones a partir de las cuales el docente podrá ir presentando todas estas experiencias de construcción del conocimiento. El desarrollo, pues, así como funciona en física, es un tratamiento un poquito más formal y progresivo, de hecho por eso se llaman secuencias. Es un tratamiento progresivo de una noción conceptual o de un conjunto de conceptos relacionados con un tema. Y a lo largo de ese desarrollo se presentan las actividades. Estas actividades son variadas. Como había mencionado antes, pueden ser ejercicios de investigación documental, pueden ser experimentos, pueden ser incluso pequeñas actividades en donde se lanza una pregunta, se plantea una pregunta y se promueve la discusión entre los estudiantes y con el maestro, ¿no? Eso sería el desarrollo y va haciendo esta progresión de lo concreto a lo abstracto, de lo, digamos, de lo más cotidiano a lo más formal y de lo simple a lo complejo. Y finalmente el cierre de las secuencias didácticas está dado también por una actividad donde justamente sucede lo que en física se aplican los conocimientos adquiridos durante toda la secuencia didáctica. Esto se promueve con una actividad, bueno, a lo largo de toda la secuencia didáctica son actividades retadoras, ¿no? que promueven el desarrollo de todas estas habilidades. Pero en la parte del cierre sí es muy claro que es una actividad diseñada para aplicar los conocimientos adquiridos y justamente para autoevaluarse, ya sea de manera individual o ya sea con sus compañeros, entre ellos, pues para aprender también estas nociones de la escucha, del respeto, del aprecio por lo que conocen los demás. O bien puede ser también una evaluación grupal. A mí lo que me parece muy interesante del libro de biología de Infinita es que no nada más se dividen o estos contenidos están dosificados en secuencias y a su vez en lecciones. Y esas lecciones atienden o se calcula más o menos el tiempo de clase. Entonces es una propuesta que se le hace al maestro para que llegue y tenga preparada su clase con esa lección. O sea, que no se pase, ¿no? Porque a veces se plantean experimentos muy largos, que no les da el tiempo real en clase. Entonces, eso me parece muy interesante de biología. Sí, además tenemos otras secciones extra, ¿no? O sea, para finalizar cada bloque existen otras secciones, ¿no? Que son los proyectos, evaluaciones o aplicaciones, ¿no? Sí, justamente en biología hay una sección muy interesante en la que los estudiantes podrán
aplicar lo que vienen aprendiendo en toda esta secuencia didáctica a un problema concreto de la vida real, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué o cómo impacta el uso del automóvil en la vida diaria, ¿no? Eso qué consecuencias trae sobre el aire que respiramos, pero a final de cuentas también sobre el planeta en el que vivimos, ¿no? Es de cierta manera una oportunidad para que los estudiantes se enfrenten precisamente a que el conocimiento científico tiene una aplicación y tiene una implicación sobre nuestras vidas. Bueno, les vamos a pedir, por favor, si pueden empezar a escribir sus preguntas en el chat. Nos tarda un poquito el sistema en cargar las preguntas. Tenemos 103 personas conectadas, maestros que están interesados en resolver sus inquietudes, sus dudas. Y bueno, van a empezar a caer. En este momento les comentamos, maestros, que ya pueden utilizar el chat, ya lo abrí, para que nos pongan ahí sus preguntas, para que las conteste, pues ya sea nuestra doctora de biología, Alejandra Valero, o Ernesto Colavita, de Sin Fronteras Física. Y bueno, también nuestros editores están aquí para resolver inquietudes sobre los libros que estamos presentando el día de hoy. Y bueno, en lo que los maestros se animan a poner sus preguntas, no sé si quieren dar un cierre de la charla que tuvieron, para que los maestros se vayan animando a hacer preguntas. Yo quisiera compartir un poquito la emoción y el privilegio que siento de tener la oportunidad de compartir mi visión sobre la ciencia y sobre la educación, y de participar en este proceso tan importante que es la educación para cambiar el país y para ir para adelante. Eso es lo que más me motiva a mí, y me encanta pensar que hay gente por ahí que decide llevar este libro, que tiene un montonal de trabajo por detrás, tanto mío como de la editorial, que es un trabajo brutal. Yo desde acá se los puedo decir que se hace un esfuerzo enorme, y sé que le falta a todos, ¿no? Es un trabajo interminable. Y que mi esfuerzo de verdad es para que sea lo mejor posible en la dirección de lo que hemos platicado ahora, no es como puro discurso, y que ojalá den la oportunidad de probar este libro y ojalá les sirva. Pues bueno, sí, siguiendo un poquito con lo que dice Ernesto, sí ha sido realmente un honor colaborar en estos proyectos de la elaboración de libros de texto. Ha sido una oportunidad de aprendizaje también muy valiosa, el trabajo que hacen los editores, el trabajo que hacen los diseñadores, el trabajo que hace toda la gente que trabaja en la editorial es muy importante. Bueno, les voy leyendo las preguntas y ya están empezando a animarse los maestros. La maestra María José Barreras nos dice: hola, buenas tardes, ¿tienen algún libro de trabajo de ciencias 2 y 3? ¿Quieren comentar algo? ¿Los editores? Yo no sé. ¿Los editores? Ciencias 2. De física. Ajá, pues tenemos el Sin Fronteras. Física justo es de segundo grado, y también tenemos libros de tercero. Lo que les recomendamos es visitar nuestro Centro de Recursos Digitales. Ahí están todos los libros autorizados por la Secretaría de Educación Pública para el periodo de selección. Y en un momento les vamos a compartir la dirección de la página web para que consulten todos los materiales. Sí le quiero contestar a la maestra. En el caso de Infinita, que se maneja biología y física, viene acompañado con un cuaderno de trabajo. Entonces, sí tenemos en este caso. Muy bien. Maestro Víctor Hugo Díaz nos pregunta, él es de Veracruz,
¿Cómo poder mantener la curiosidad de los alumnos en una telesecundaria rural de la Sierra de Zongolica, donde no hay acceso a materiales ni recursos tecnológicos? Yo creo que una manera es lo que comentaba la maestra Alejandra, ¿no? Digo, está en una zona rural donde hay el privilegio de tener a la naturaleza, que es el enorme laboratorio. Creo que invitándolos a conocer la naturaleza mediante exploraciones o llevar objetos a la mismo salón, como dice la maestra Valero, creo que es una gran oportunidad. También creo que en los libros que hacemos en Ediciones Castillo, proponemos estas actividades experimentales con recursos que tenemos en la cocina, que tenemos en el jardincito, en el parque. Entonces me parece interesante que ahí va a encontrar alternativas para que pueda desarrollar este plan y los contenidos con lo que le proponemos. Gracias. Maestra Judith de Yanira nos pregunta, buenas tardes, felicidades, muchas gracias por el tiempo. ¿Podrían pasar las imágenes de los libros más despacio para visualizar cómo es el formato? Maestra, le invitamos a visitar nuestro centro de recursos digitales. Más tarde les voy a dar la liga. Y bueno, esta presentación era únicamente para ir mostrando en imagen la conversación que tuvieron nuestros autores. El maestro Ernesto Uribe, saludos, gracias a sus aportaciones, gracias por la charla, dice el maestro Juan Carlos. Tomás García Gordillo, la charla me pareció adecuada, muy pertinente en relación de cómo está distribuido el libro con las diferentes etapas que se consideran en la clase. Muchas gracias, maestro. Flavia Pérez Centeno, me gusta la propuesta del libro de física. ¿Podrían enviarme el libro del maestro a mi escuela para analizarlo, para considerarlo en el próximo ciclo escolar? Si nos deja, por favor, la escuela de la maestra Flavia Pérez y veremos si nuestro representante de ventas puede llegar a su escuela. Con mucho gusto, maestro. Raúl Hurtado, hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl Hurtado, me comunico de Tonalá, Jalisco. Mi pregunta es cómo lograr interesar a un alumno cuando el plantel donde laboras no tiene jardines, laboratorios, tampoco te dan la oportunidad de salir a realizar visitas de estudio, por ejemplo, a zoológicos, al medio ambiente natural, etc. Me he refugiado en los medios naturales. A mis alumnos les encanta la clase y me gustaría nuevas propuestas para los jóvenes de hoy en día. ¿Pudieran recomendarme algo al respecto? Supongo que es biología, ¿no? Sí, por lo de salir aparte. Pues, bueno, si el maestro tiene acceso a recursos digitales, por ejemplo, conexión a internet, hay una infinidad de lugares en los que puede tener acceso a material audiovisual con bueno, representaciones gráficas de cómo son las células, cómo son los seres vivos por dentro, representaciones también muy didácticas acerca de cómo funcionan los ecosistemas, cómo interactúan los seres vivos. Creo que es una buena oportunidad también hacer un buen uso de los recursos digitales, de aprovechar esas experiencias pedagógicas que nos ofrecen los recursos digitales cuando hay limitaciones en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, también a mí en lo personal, una experiencia que me acercó inmediatamente a la ciencia fueron los documentales, ¿no? Documentales de temas muy variados. Por ejemplo, el de Cosmos, la serie Cosmos de Carl Sagan. Pues bueno, no es finalmente a lo que yo me dediqué, pero todavía la sigo valorando. Es así uno de los documentales más impresionantes que yo puedo decir, eso me hizo irme hacia la ciencia, ¿no? Entonces los documentales son un buen recurso. Y hace rato decías llevar la naturaleza al salón, ¿no? Sí. Digo, no sé hasta dónde llevar una distintas hojas, si vas a ver de evolución, yo qué sé. Incluso una pecera, si no, tal vez no puede conseguir un pez, no lo sé, pero una pecera con agua, con plantas acuáticas, con algunos caracoles, por ejemplo, eso puede ser una súper oportunidad para ciencia. Ok.
Gracias, María del Rocío Rosete. Buenas tardes, la ciencia es impresionante. El libro es una herramienta fundamental en el aprendizaje del alumno y su labor docente. Gracias por orientarnos. Ernesto Uribe, ¿qué tipo de actividades tienen que uno puede implementar para alumnos que no consolidan sus aprendizajes después de haber implementado las secuencias completas para física y química? Gracias. Bueno, para física. O sea, si hicieron la secuencia y no lo lograron, algo así, yo pensaría que lo tienen que lograr. Digamos, está como pensado para no saber nada y entrarle directamente. Por ejemplo, se me ocurre ahorita para hablar de cargas eléctricas, ¿no? Y carga positiva, carga negativa. Hay unas actividades que son muy simples que son súper atractivas y que creo que son suficientemente claras y cercanas como para que empiece para que haya un progreso claro, ¿no? Si no se alcanza el nivel esperado, igual se va a avanzar a un nivel que yo pensaría, digamos, de nuevo, cómo medir hasta dónde llega no viene tanto por qué tanto contenido adquirió, sino qué tantas habilidades desarrolló. Y este libro en particular está pensado más en desarrollar las habilidades y que el contenido sea el pretexto. Es mucho más difícil de medir si alcanzan el propósito o no a la hora de hablar de habilidades, pero mi apuesta es que las actividades experimentales y lúdicas, etcétera, sean suficientemente fuertes para que se logren. Gracias, Roberto. Laura Olivia Álvarez, muchas gracias. A los autores, Itzel Alejandra Martínez, hola, buenas tardes, tengan un libro de prácticas para Ciencias 3. No sé si ya quieres que Sí, tenemos. Entonces también le invitamos a que chequen la página. Les comentaba que, bueno, todos los que estén preguntando sobre nuestros libros, vamos a poner la liga al final de esta sesión y los invitamos a visitar nuestro centro de recursos digitales. También es importante mencionar que en los libros tenemos actividades experimentales que funcionan bien y que también están dosificadas para que sea como una vez a la semana, que ayuda a reforzar el contenido, que ayudaría también a que logren, ¿no? ese aprendizaje por ahí que el maestro decía, no se logra, sí podemos. Okay. Además hay que incluir, que hay en el libro sugerencias de sitios web, ¿no? Donde también se puede reforzar los conocimientos. Claro. También pasa que a veces proponemos una actividad experimental y en los sitios web que proponemos viene ahí una simulación en algunos casos por aquellos que no pudieron hacer la experiencia. Entonces sí pueden consultarlos y eso les ayuda. La maestra Ana Esther Arzate vuelve a preguntar sobre el cuaderno de trabajo para los alumnos. Y bueno, ya habíamos comentado que la serie infinita trae un cuaderno para el alumno, maestra, entonces igualmente si los consultan en el Centro de Recursos Digitales. El maestro Juan Carlos Alfonso nos dice, imparto física y biología, me gustaría compartirles que cuando comienzo la sesión con mis alumnos jugando en el patio, los conceptos de física son mejor asimilados por los chicos e incluso se enganchan a la formulación y resolución de problemas. Gracias, maestro Juan Carlos. Bueno, nos saluda solamente la maestra Concepción Huerta de la Ciudad de México. Muchos saludos, maestra. Raúl Hurtado, me encantaría que se tuvieran por parte de la editorial más recursos de realidad virtual y realidad aumentada. Se llama mucho la atención a los jóvenes estudiantes. Muchas gracias por la sugerencia, maestro Raúl. Lo consideraremos en nuestros proyectos. El maestro Alfonso Uriel, en los libros presentados hay hojas de trabajo del uso de simuladores dentro del aula. Me lo habían comentado, creo. Hay sugerencias de páginas web donde hay simulaciones y en los recursos digitales también se encuentran. Si puede consultar nuestro centro maestro, puede ver toda una unidad de los materiales y ahí puede consultar los sitios web que son sugeridos para el trabajo en el aula. Maestro Gustavo Castro, buenas tardes, soy Gustavo Castro Canales, facilitador de la asignatura de física.
en la EST 46 Miguel Hidalgo y Costilla, en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué actitudes, valores y hábitos conviene formar en los estudiantes de física? ¿Qué estrategias sugieren seguir para recuperar a alumnos que faltan frecuentemente? Y bueno, la constancia de participación lo comentamos al final, maestro, pero sobre los valores y actitudes, ¿nos quieres decir algo? Sí, sobre todo creo que el trabajo colaborativo creo que es el mejor lugar para empezar a fomentar hábitos y todo este tipo de actitudes y valores que tienen que ver con el respeto al prójimo, con el respeto a la naturaleza, etc. Creo que una de las cosas que puede funcionar mucho es generar muchas discusiones grupales. No siempre discutir en equipos chiquitos funciona, porque se puede hacer como relajos, pueden distraer fácilmente, pero mucha discusión grupal creo que puede servir justamente para fomentar este respeto por los demás y por escuchar a los demás y por ser escuchados, y todo a partir de poder atraerlos y atraer la atención, ¿no? Que pues, todo está mezclado, todo está interconectado al final. Los debates acerca de temas científicos pueden ser también una buena oportunidad para ejercitar, ¿no? en este desarrollo de habilidades que tienen que ver también más con las emociones. Claro, y como mencionó la maestra también en la charla, es el ver que hay una vinculación real entre lo que se aprende en el aula y lo que se vive cotidianamente, ¿no? Cómo aplicar, ¿no? Todo lo que se ve, palancas, que es el caso que se me ocurre más inmediato, ¿no? En física. ¿Cómo podemos aplicar las palancas en problemas cotidianos, ¿no? Como levantar un objeto pesado, doblar un objeto rígido, en fin, ¿no? La vinculación con la vida cotidiana, creo que es algo que atrapa mucho al estudiante. Y la otra que me parece importante, que creo que era cómo hacer que los chavos que faltan mucho entren a clase, ¿no? Eso sí es muy, muy importante, ¿no? Ahora, como lo que estamos viendo con lo que pasa con el país. Yo lo que pensaría ahí en particular es que lo que podría funcionar y lo más importante es encontrar algún interés en esos estudiantes y uno, como profe, tratar de vincularlo de alguna manera con lo que está viendo en clase. Y aunque no, digamos, no preocuparse porque aprendan el concepto de física en particular, sino porque el estudiante encuentre un vínculo entre la materia y lo que le interesa. Si son videojuegos, y por ejemplo, hoy en día mucho está de moda pensar en ser programador de videojuegos. Ok, ¿cómo le haces para simular el movimiento de la pelota o algo que se mueve, pues es tiro parabólico? Entonces, aunque no aprenda tiro parabólico, que vea que está vinculado con la ciencia y de alguna manera atraerlo a la clase. Creo, se me ocurre eso. Sí, creo que como docentes, si nosotros mismos desarrollamos esa habilidad para identificar lo que a nuestros alumnos les interesa, les llama, les provoca curiosidad, entonces de manera un poquito más ligera, más fácil o más sencilla, se podrán ir dando estas oportunidades para acercar a los jóvenes a ir aprendiendo conocimientos científicos. En el chat, en la ventana del chat ya pueden consultar la liga del Centro de Recursos Digitales, la pueden copiar y pegar y más adelante, cuando termine la sesión, conocer todos nuestros recursos. La maestra Concepción Huerta Cruz nos pregunta, ¿cómo se aborda la educación socioemocional en la ciencia? Muy buena pregunta, porque en biología tiene una aplicación directa. Precisamente hay muchos aspectos relacionados pues, con la salud, con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de otras personas, o por ejemplo como en los temas de sexualidad y de las adicciones, que también son abordados. En este tipo de temas que se presentan en biología se pueden precisamente poner en juego todas estas actividades
estas habilidades socioemocionales, como por ejemplo tener una actitud ante el propio cuerpo, ¿no? Yo respeto mi cuerpo, me conozco, cuando me duele algo me atiendo, no me atiendo, no me importa o sí me importa, ¿no? Eso, al ganar una conciencia de sí mismo, pues también se puede pasar a aprender el respeto a los demás, ¿no? Tener estas habilidades de empatía por lo demás. En el libro de biología en particular hay ciertas actividades que se presentan al final de cada uno de los bloques en donde los estudiantes precisamente se les da una oportunidad de analizar un problema cotidiano, un problema real, en el cual precisamente van a tener que poner en juego si están contestando, si están analizando ese tema a partir de sus emociones o si lo están analizando desde un punto de vista más crítico, ¿no? Claro, todos los libros de la serie infinita tienen esta sección al final del bloque, donde se trabaja en una página específicamente el componente socioemocional. Y la otra manera es dentro de las mismas lecciones, donde, como comentó ya la maestra, se trabaja viendo la ciencia no solamente sus causas, sino también sus consecuencias. Las consecuencias que puede tener en el ámbito ambiental, en el ámbito personal, en el ámbito social. Bueno, muchas preguntas sobre nuestros libros. Nuevamente les invitamos a consultar el Centro de Recursos Digitales y pues muchas también sobre cómo acercar a los adolescentes a la ciencia, que ya hemos hablado ampliamente de eso. Y bueno, aquí sí hay una pregunta que es distinta. ¿Recuerdan cómo eran sus clases, en este caso de física, en la secundaria? ¿Hay alguna similitud con lo actual? ¿Qué rescatamos con este nuevo plan? Sí, me acuerdo. Y no te gustaba. O si te ¿Te gustaba la física? Sí, yo vengo de una familia de físicos. Ah. Mi abuelo era físico, mis dos tíos, sus hijos físicos, mi padre matemático, mi madre matemática y yo físico. Entonces sabía de qué iba a ser físico un poco y yo siempre era como, no, ahí no enseñan física, enseñan como un cañón y dispara una bala y así. Pero, y no me importaba, la verdad es que yo era medio un relajo en secundaria, no me importaba, yo lo probaba todo. Pero haciendo el ejercicio de tratar de acordarme qué cosas sí aprendí, en todos los casos, todos mis recuerdos que tienen que ver de qué cosas sí aprendí en la escuela, todos tenían que ver con que hacía algo con las manos. Todos era algún experimento, algo, siempre. Sentado en el salón viendo el pizarrón, no me acuerdo de nada. Y era la mayoría de las veces. Eso es lo que me acuerdo. Pero por lo menos como pretendo yo y como me imagino que debería de ser ahora, es todos los días hacer algo. Todos los días. Aunque sea una actividad de 5 minutos, pero todos los días. No es necesario un laboratorio, todos los días en clase se puede. Ok, gracias Ernesto. La maestra Martina Eugenio nos comparte un poquito su contexto. Nos dice que trabaja en una comunidad un poco retirada de la capital poblana, un contexto peligroso, bueno, nos habla de cuestiones de inseguridad. Y en base a eso me es un poco difícil despertar el interés en los alumnos por la ciencia. Doy ciencias 2 a 4 grupos, pero me apoyo mucho en los libros de texto, en mi caso de las prácticas que vienen en el material. Y bueno, esto les permite tener mayor interés y gusto por la ciencia. Ese es un comentario que hace la maestra. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, sí. A mí me pasó dando clases, yo doy clases en la UACM, que está en las zonas marginales de la Ciudad de México. Y durante muchos años di el mismo curso y llegó un momento en el que yo estaba cansado porque no había interés de los estudiantes y pasé por una crisis personal. Y tomé la decisión de yo disfrutar la clase, de repente. Y que si de repente yo veía que no tenía interés en, yo no sé, leyes de Newton, algo de dinámica, etcétera, pues yo hablarles de lo que me gustaba del tema. Entonces empecé a contarles historias y cosas que me interesaban a mí.
como con menos presión para mí mismo. Y creo que el hecho de que yo mostrara interés y me mostrara a mí mismo de alguna manera entusiasmado con eso, los contagio. Si te gusta la física y probablemente uno no se lo toma tan en serio el contenido que tienen que aprender, y uno lo que quiere es que incluso que los chavos en contextos complicados piensen en algo distinto, tal vez tú comparte tu propia visión y me parece que eso puede importar más. Al final son humanos contra humanos, por más que uno piense en una piedra, en un satélite, en un lo que sea, somos humanos que nos lo cuentan y creo que ese es el contacto más importante. Yo también quisiera agregar algo, continuando de tu experiencia. Bueno, sí, somos humanos con humanos, humanos trabajando con humanos que traen experiencias muy diversas, habilidades muy diversas, que todas se pueden conjuntar y aprovechar en el aula para así tener un aprendizaje y un acercamiento a las ciencias. El papel del docente en el aula creo que es fundamental, fundamental. Ahora que estamos hablando de experiencias personales, yo me puedo acordar, por ejemplo, de mis experiencias en la secundaria. Mi interés en la secundaria no era tanto por la biología, y soy bióloga, terminé siendo bióloga, pero es que mi maestra de matemáticas en la secundaria era excelente, excepcional. Entonces yo en secundaria a lo que me gustaba eran los números. Y sobre todo el hecho de que esa maestra en particular, no se conformaba con que uno como estudiante contestara, sino que te ponía un reto, ¿no? Y te hacía ver que tú, bueno, como estudiante de secundaria, podías resolver ese reto, ¿no? Entonces, creo que de esa manera también me fue interesando muchísimo las matemáticas. Puedo decir que mi clase de biología en secundaria no me gustaba nada, era muy, muy, muy tradicional, si era así, apréndanse todas estas nociones, y no me interesaba la biología. Eso ya me interesó un poquito después, porque yo misma me fui, pues me fui metiendo a la naturaleza, pero sí puedo decir que el maestro es fundamental en las experiencias de los estudiantes. Entonces concuerdo completamente con lo que dice Ernesto. Si la maestra le comparte un poco de su experiencia, de lo que le gusta, de lo que le interesa, puede empezar también a ver otros resultados en los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias a los autores por esta charla. Muchas preguntas sobre nuestros libros, los invitamos pues a conocerlos en el Centro de Recursos Digitales. Ahorita vamos a pasar nuevamente la liga, ya lo tienen en el chat. Y sobre el interés de los adolescentes por la ciencia, cómo fomentarla, que creo que también se habló bastante. Las preguntas son muy, muy similares en este sentido. Entonces, bueno, les agradecemos mucho también a los editores, a Ernesto, a Alejandra, a Valeria, a Javier por estar en esta charla. Les comparto nuevamente pues cómo viene nuestro Centro de Recursos Digitales. Tenemos, esta es la dirección, ya la tienen en el chat. Y bueno, pues algo que les queremos compartir es que semanalmente en nuestro Centro de Recursos Digitales vamos a estar subiendo fichas didácticas para apoyar sus clases y que las usen como material proyectable, las puedan imprimir esto semanalmente, así que pues también están estos recursos para ustedes en este Centro de Recursos, donde pueden consultar todos los libros de Ediciones Castillo autorizados por la Secretaría de Educación Pública en todas las asignaturas. Y bueno, pues en la app Castillo ustedes pueden tener todas las versiones de los libros digitales, esto desde cualquiera de sus dispositivos y de manera offline para que trabajen sin conexión y puedan acceder a estos recursos, tanto del maestro como del alumno. También pues importante saber que además de poder descargar los libros digitales, tenemos recursos adicionales para el trabajo en el aula, como recursos multimedia. Entonces, ahí se pueden, en esa dirección, pueden ingresar, registrarse y tener todo ese acceso a esos recursos digitales. Muchas gracias por esta sesión, a todos los presentes y que se conectaron.
Les recuerdo que el video de esta sesión lo podrán consultar a partir de 15 días después de esta capacitación. Y me preguntaban sobre las constancias en este caso, ya que es una sesión con autores informativa acerca de nuestros libros, no vamos a expedir constancias. Les pedimos que al salir de la sala puedan seguir la pantalla con este botón de continuar para responder nuestra encuesta de satisfacción de esta sesión en línea. Muchas gracias. Conscientes de que la educación es la llave de la transformación y ante los posibles cambios en materia educativa, en Ediciones Castillo, conscientes de que educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deben afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que sumen al proyecto de su escuela. Por eso, en Ediciones Castillo, ofrecemos una serie de contenidos educativos y materiales de aprendizaje de la más alta calidad, con el fin de transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los aprendizajes. Con más de 40 años investigando y poniendo en práctica nuevas metodologías para la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes entre los estudiantes, Ediciones Castillo es el sello editorial con mayor número de libros de secundaria aprobados por la SEP. Lo invitamos a conocer nuestra oferta de libros para secundaria, con series y autores de gran reconocimiento.